Muy buenos días, Dios me los bendiga. Que hoy sea un día maravilloso, un día bendecido por el Señor, que hoy sea un día espectacular para cada uno de ustedes. Buenos días, que hoy sea un día de lluvias de bendiciones. Está lloviendo en Bogotá, pero es que mi esposa se inspiró con la lluvia. Manda la lluvia, Señor, pero esa lluvia de bendiciones, como dice mi esposa. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer o una nueva oportunidad de crecer en tu amor. Si me evalúo, creo que no voy pasando. Creo que necesito muchas cosas más para seguir creciendo en tu amor, Padre Santo. Te doy gracias por ese amor, esa misericordia que tienes para con nuestras vidas, con nosotros. Gracias por esa palabra que nos das a diario, porque con esa palabra nos nutrimos. Queremos cada vez crecer en ti, Papito Dios. Gracias por esa misericordia infinita. Danos tu palabra hoy, que esa palabra sea viva y eficaz, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que esa palabra podamos nosotros ponerla por obra y que esa palabra nos alimente día a día. Amén, amén, amén y amén. Amén. Bueno, tenemos a Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando enfermos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Monique, te dice la palabra. Bueno, eh, cuando uno conoce al Señor realmente, cuando uno de verdad lo vive, cuando uno está en esa conexión con el Señor, Dios, a través de las enseñanzas que uno va teniendo a través de su palabra, le va dando a uno una autoridad y un poder de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hablar del Señor y uno puede verlo, o sea, nosotros cuando empezamos nos pudimos dar cuenta de ello. Eh, Cuando uno habla del Señor, el Señor es quien empieza a actuar. No somos nosotros, ojo, no somos nosotros, nos da una autoridad a nosotros a través de la palabra. O sea, esa autoridad significa que vamos a hablar con seguridad, vamos a hablar de lo que estamos viendo, de lo que estamos conociendo, de lo que sabemos, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos da, una autoridad, ¿sí? Y a través de esa autoridad, cuando nosotros vamos hablando a las personas, el Señor empieza a actuar con poder, o sea, está la presencia del Espíritu Santo para que las cosas empiecen a fluir, ¿sí? Cuando uno no cree, o sea, cuando uno no vive la palabra, cuando uno no ha recibido la palabra, cuando uno no se ha transformado a través de la palabra, tú vas a querer hablar mucho, mucho, mucho y a lo mejor hagas unos ejercicios de análisis muy grandes, muy importantes, pero como que no se hiciera nada, o sea, son palabras que están vacías, son palabras que no tienen poder. Y es por eso, porque no hay una vivencia real de Dios. Cuando no se vive la palabra, desafortunadamente tú no vas a ver milagros. O sea, ves que se habla mucho, 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 y desafortunadamente eh, no ves la gloria de Dios. Y eso es lo que muchas veces está pasando en nuestras iglesias. Eh, Se ven prédicas importantes, prédicas muy inteligentes, prédicas muy profundas posiblemente, pero cuando no se vive a Dios, como que tú entras a la iglesia, tú escuchas el sermón y tú sales de la iglesia y saliendo de la iglesia, pues ya estás otra vez en el mundo, ya no quedó nada en tu corazón.
Eso pasa. En cambio, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús tocaba el corazón de las personas, muchas cosas pasaban, muchas cosas sucedían, porque Él lo hacía con autoridad. Entonces, cuando el Señor te envía, o sea, no es uno el que se llama, no es uno el que se envía, no es uno el que decide hacerlo, o sea, no es porque yo quiero hacerlo, no, es porque siento en mi corazón, de verdad el Señor lo muestra. Sientes en el corazón de que debes hablar de cosas que tú ya has vivido. Debes hablar de cosas que tú has experimentado para que de verdad los milagros empieces a verlos, para que la verdad tú empieces a mirar cómo el Señor empieza a transformar ya no solo tu vida, sino las personas la vida de las personas alrededor. Eso es lo que yo voy viendo por el momento. Sí, claro, y esa autoridad que da tan impresionante el Señor, por ejemplo, dice que da autoridad a sus discípulos, ¿para qué? Liberar, sanar, da la autoridad. Esa autoridad la tenemos nosotros como enviados. Nosotros no solamente seamos nosotros, sino ustedes de igual manera, porque de una u otra forma somos misioneros. Cuando estás, sobre todo, por ejemplo, si tú tienes allí un encargo especial en nuestra comunidad, por decir algo, los anfitriones que tienen a cargo unas personas especiales, lindas, preciosas, en cada una de nuestras capillitas, porque nosotros llevamos unas capillas de oración, hay una autoridad. Cuando tú tienes ese llamado para que vayas a tu casa y lleve la palabra de Dios, tienes un llamado. Ese llamado es realmente muy hermoso porque te está diciendo no estés pendiente de las cosas del mundo. Yo te mando para que vayas y prediques, para que vayas y compartas la palabra del Señor. Mi palabra, perdón, para que vayas y compartas esa palabra, para que es testimonio del amor, para que es testimonio que yo vine a sacrificarme por ustedes, porque quiero mostrarles que hay un reino diferente al que ustedes están viendo, porque este reino es simplemente pasajero, este reino no les pertenece a ustedes, porque el príncipe de este mundo es el mal y él quiere tratar de quitarles el verdadero privilegio de que ustedes hacen parte del reino de los cielos. Eso nos manda hoy el Señor y nos dice, ya no estén allí pendientes de llevar tantas cosas, sino estén pendientes es de llevar su corazón disponible para transmitir a través de su testimonio el mensaje. Y lo más tenaz, a mí me parece tenaz, Moni, es cuando, por ejemplo, uno va a alguna casa, va a alguna misión, va a algún sitio y cuando no escuchan el mensaje, ¿qué debe hacer uno? Sacudirse los pies. Sacudirse los pies. Sacudirse los pies. Y voltear la espalda y esas bendiciones que se daban para ti, esas bendiciones que tú llevabas a esas personas, esas bendiciones se te devuelven. Y eso es muy diciente, Moni, con respecto también a lo que está sucediendo en las casas y las luchas que se dan en las casas. Cuando la gente no quiere escuchar, cuando tú quieres llevar ese mensaje y no quieren escuchar. Tu esposo, por ejemplo, que anda por allá perdido, revolcándose ahí en el lodo del mal, y tú le llevas un mensaje y él no quiere escuchar y por el contrario te critica, te juzga, tienes tú que pedirle permiso para que pueda asistir a una Eucaristía, que pueda asistir de pronto a un Santo Rosario, una meditación de la palabra, y tú te dejas dominar frente a eso y tú quieres llevar la palabra. Si tú eres persistente, sacúdate los pies, porque esa palabra, ese mensaje que tú estás tratando de llevar con tu testimonio, se va a devolver para ti en una gran bendición. Bendición, en santidad para tus hijos, santidad para tu familia. Porque eso dice Pablo, que necesariamente tu testimonio, así no hables, va a santificar a tu esposo, a tu familia. Entonces Mira, es bien, bien impresionante esa autoridad que Dios da tan tremenda, Mon. sí, precisamente es una autoridad que es importante que nosotros lo revisemos porque Dios es claro, o sea, en este pasaje el Señor es muy claro de decir qué es lo que no debemos llevar. Y uno dice, uy, no debo llevar ropa, entonces me van a comprar ropa, no voy a llevar dinero, entonces me tienen que dar dinero. No, el Señor no está diciendo nada de eso. A veces uno tiene que pasar un poquito más allí cuando el Espíritu Santo te muestra qué quiere decir Él con eso. Y lo que el Señor quiere decir con eso es que no lleven nada de apegos. No lleves apegos de por qué te van a dar, de por qué te van a reconocer, de que por qué vas a conseguir.
O sea, esa no es la misión de una persona que está hablando de la palabra de Dios. No lleves apegos que, ay, no, no, tengo que llevarme, aquí decimos mi arito, o sea, una persona que tiene que andar conmigo, que una persona que tiene que, o sea, tengo que llevar dinero, tengo que llevar eh, pues presentación personal, ropas, o de pronto a lo mejor tengo que llevar mucha, eh, o sea, dan una imagen, una apariencia, unos apegos, ¿sí? Que no son correspondientes. O sea, aparte de eso tengo que limpiar, o sea, buscar, porque las vestiduras hablan de santidad. Tengo que buscar la santidad, tengo que buscar de verdad no apegarme a nada. Acordémonos la vida de los discípulos. ¿Qué pasaba con los discípulos? Muchísimas veces tenían que pasar cosas difíciles, ¿cierto? Los encarcelaban y demás. Imagínense ellos apegados a lo que estaban llevando y entonces mientras que los encarcelaban, el tiempo que duraron. Por ejemplo, un día, un guía como Pablo, ¿sí? Pablo pasó muchísimo tiempo de su predicaciones en la cárcel. Casi todo el tiempo estaba en la cárcel. A él le fue bastante duro. ¿Pero por qué? Simplemente él soltaba las cosas. O sea, él no se apegaba. Él decía, uy, no, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y a quién voy a dejar abandonado? Y que, bueno, nada de eso. Él simplemente se centró en que su misión debía ser dar la palabra, ¿sí? O sea, no es sencillo para uno, no es sencillo. Por eso de los 12 discípulos, 12 no fueron los que predicaron. Los 12 no, o sea, después de que Jesús muere, no todos habla de que escribieron, ¿sí? Hay algunos que se quedaron en su tierra, hay algunos que viajaron, ¿sí? El Señor sabe a quién llama a viajar, el Señor sabe quién llama a estar en casa, pero a donde tú estés, si conociste la palabra de Dios, allí en tu trabajo, allí en tu casa, allí en tus amistades o viajando, el Señor te va a usar, porque es que el Señor te tiene que usar en todas partes. Imagínate que todos los que conociéramos la palabra de Dios estuviéramos viajando. Realmente, ¿quién queda en casa? ¿Sí? ¿Quién va a hacer la misión en la ciudad donde vivimos? Entonces, son las cosas que tenemos que tener presentes. No hay que apegarse a las cosas, porque el Señor dice que hay que soltar familias, soltar riquezas, soltar absolutamente todo. La parábola del hijo pródigo no lo habla, ¿no? O sea, no es la parábola, sino el hecho del rico. Estoy hablando de otra cuestión. El, El joven rico que eso, va a decirle a mi Jesús que él quiere ser, que qué hace para salvarse. exactamente, gracias, Rafa. Y eso nos está diciendo que todo lo podemos cumplir, pero lo que el Señor quiere es que realmente te sueltes de todo. O sea, rompe con todo lo humano. Y eso es lo que debes llevar en el viaje, para que el Señor te pueda usar. O sea, que tú realmente puedas estar 100% para Él. Y el Señor va a hacer el resto. Y también habla muy claramente de qué significa ese sacudirse los pies. O sea, se supone que un propósito de nuestra vida es hacia donde nosotros nos encaminamos, ¿sí? Y miremos el pasaje donde está el lavatorio de los pies, cuando Jesús le dice que les va a lavar los pies y Pedro le dice, no, 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 a mí no lo hagas. Entonces el Señor dice, si no lo hago, no tengo parte contigo o no tienes parte conmigo en el reino. Dice, no, entonces ahora sí hasta la cabeza. Y le dice, no, es suficiente con los pies porque ustedes ya vienen caminando, o sea, vienen caminando haciendo un propósito y es posible que en el camino ustedes se llenen de cosas. Y eso es claro para nosotros también. Cuando uno va a hacer misión, cuando uno habla de la palabra, hay cosas que a uno lo cargan, o sea, como que lo ensuciaran, como que lo tocaran. Por eso lo importante de la oración, de estar en la presencia de Dios. Y eso significa que todo el polvo que se recibe por el camino, pues uno simplemente lo entrega al Señor
y los pies quedan otra vez limpios y sigues en tu caminar, en tu propósito para que ese no se dañe. Cuando tú estás en un sitio donde no te reciben, cuando tú estás en un sitio donde tú hablas de la palabra y realmente no quieren hacer caso, lo único que tú puedes hacer es sacudirte ese polvo que recibiste del camino. O sea, ¿qué significa? Sacudirte de ese dolor que recibes porque esas personas no quisieron conocer de Dios, no quisieron recibir del Señor. O sea, dejas eso allí, no vas a cargar con eso, no te vas a afectar por eso, porque al fin y al cabo la persona es la que decide. ¿Y qué es lo que sucede? Al sacudirte de ese dolor, pues dejas en manos de Dios a esas personas y tú sigues tu camino porque tú debes seguir predicando la palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No te cargues de las cosas, que porque una persona reaccionó, que porque una persona dijo, que porque una persona te dio la espalda, que porque una persona te traicionó. No te cargues de nada de esas cosas. El Señor lo está diciendo. Límpiate los pies, sacúdete los pies. No te lleves eso en el camino porque tu corazón debe seguir siendo limpio. Tú debes estar limpio para seguir haciendo la obra y eso es todo el tiempo. No es solamente un momento, sino todo el tiempo para que definitivamente puedan salir las palabras de tu boca con el poder que se requiere y con la autoridad para que se sigan haciendo las maravillas de Dios. Eso de limpiarse los pies, muy diciente. Te da una autoridad, te manda inclusive de dos en dos, ¿sí? Para que no te caigas. Por eso lo importante que siempre en tu vida, si te has dado cuenta que cuando vas a predicar o vas a compartir, hay alguien más que te está ayudando. Porque hay momentos en que uno se cae, hay momentos en que uno se cae, pero el Señor sí se cansa. Pero por eso manda a otra persona para que te acompañe, porque uno se calienta, como bien tenemos esa palabra en nuestro ministerio, que cuando es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, si uno se enfría, el otro lo calienta, y si cordel de triple lazo, que es mi Jesús, el tercer lazo, no se rompe fácilmente. Entonces, eso implica que si tú vas con esa persona ayudándote, él te va a alentar. Pero recuerda muy bien, alguien siempre te va a decir, reforzando lo de Mónica, te va a criticar. Los fariseos siempre van a estar allí, siempre. Que cuando tú estás diciendo algo, alguien te va a levantar la voz, alguien va a querer imponer el criterio de esa persona, o sea, va a tratar de acallarte, se va a sentir muy susceptible, va a querer salir corriendo siempre, de una u otra forma te va a hacer sentir culpable o te va a querer callar. Pero en ese momento recuerda a mi madre que ya hace el silencio, ella no se pone a discutir porque es que tú ya tienes una autoridad, recuerda, tú ya tienes una autoridad, tienes que aprender a tenerla, a recordarla. No tengas miedo con esa autoridad. O sea, pero para tener esa autoridad tienes que tener una identidad, saber quién eres, que ya tienes un mandato, que ya tienes un mensaje para dar y no imponerte tampoco. No tratar de ya llegar como el pavo real a tratar de decir, es que yo soy el que Dios me mandó y aquí vengo pues a imponer. No, tampoco. Tienes que ir con mucha humildad, con mucha sencillez, a hacer silencio porque siempre te van a llegar a criticar. Eso no tiene revés. Porque el mal siempre va a andar como león rugiente buscando a quien devorar y va a tratar de callarte. Tú guardas silencio con mucha sabiduría, con mucha prudencia, y si vas a tener que hablar, como sucedió en el desierto, con mi Jesús con la tentación del mal, habla con palabra. Si no tienes una palabra específica desde la Biblia, quédate en silencio, que mi Señor te va a respaldar. Quédate en silencio porque tarde que temprano todo cae por su peso. Entonces no estés angustiado. Y por el contrario, realmente, como dice la palabra, sacúdete, o sea, límpiate de toda esa cantidad de cosas, de ese polvo, de esa tierra que, imagínate en ese tiempo, si uno le cae un pedacito de tierra o en el zapato, pues uno siente como algo que le puya, ¿no es cierto? Es igual, imagínate unas sandalias en la época de mi Jesús con tierra y arena. Tenían que limpiársela constantemente, por eso cuando iban a cenar tenían que lavarse los pies porque era llena de tierra, porque andaban, ellos no tenían medias, ni tenían, Ni los zapatos eran ni los cerrados. zapatos eran cerrados, ni tenían botas Antibarro. muy antibarro, ni nada de ese tipo de cosas, ni antifrío. ¿Sí? Pues lógico que se llenaban de mucha tierra. Entonces, ¿qué implica limpiarte?
Sacúdete de esas cosas que a ti te están llenando de mundo, sacúdete de esa criticadera de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos de comunidad, sacúdete de eso, límpiate de eso para que no te esté afectando, ¿no es cierto? Bueno, ahora tienes algo que decir, pero ahora te recuerdo algo en el trabajo cuando teníamos que atender casos complejos. Sí, porque, o sea, es necesario que nosotros tengamos el corazón limpio. O sea, si tú estás en tu casa y tú estás empezando a compartir y no falta aquel que te va a decir, que te va a tratar de callar, etcétera, no entres en discusiones. No entres en discusiones porque es que no te están juzgando a ti, no te están criticando a ti, están criticando a Dios. Es el mismo pasaje de Moisés cuando estaba hablando con el pueblo y empezaron a criticar, a juzgar y demás, y entonces él se sintió muy mal. Y entonces él le pregunta a Dios y el Señor le dice, no, no te preocupes tú, es que de ti no están hablando, están es hablando de mí. Entonces déjame a mí el problema. Entonces eso es lo que de alguna forma nosotros tenemos que hacer, o sea, no entrar en discusiones, no entrar en peleas, no están peleando con nosotros, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando es al mismo Dios. Entonces por eso es que hay que limpiar el corazón, no cargarnos de la pelea de otra persona, esa pelea es con Dios. Y cuando esa pelea es con Dios, pues simplemente se calla uno, no hay problema. Se limpia uno su corazón porque es que uno tiene que seguir haciendo la obra de Dios y la obra de Dios es llevar el mensaje de Él y pues dejar tarde que temprano el Señor, a través de esas palabras que se dijeron en su momento, te van a buscar. O sea, uno sabe, por ejemplo, cuando hemos hablado con muchas personas y las personas han rechazado precisamente porque nuestro enfoque es espiritual para atención. Hay personas que han rechazado el trabajo. Se les dice cosas claras y las personas rechazan el trabajo. O sea, no todo el mundo porque trabajemos cosas espirituales nos aceptan. No, no es así. O sea, la gente quiere son como las curas milagrosas, pero no hacer el proceso. Y no es así. Con el Señor no es así y nos rechazan. Entonces, cuando nos rechazan, bueno, no hay problema, seguimos nosotros porque hay muchísimas personas que sí requieren de la atención de Dios, no de nosotros, de la atención de Dios. Y es curioso cómo a través del tiempo, entonces lo buscan a uno y le dicen, no, sí, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo y siento que es por ese lado, en fin, me reconozco que sí, de alguna forma no me había dado cuenta de que sí, lo que tú me dijiste es verdad y demás. O sea, no somos nosotros los que vamos a hablar o pelear por algo. No somos nosotros quienes vamos a mostrar que la palabra de Dios es una verdad. No somos nosotros, es Dios mismo. Entonces, simplemente tú necesitas decir la palabra, pero no una palabra intencionada, porque esa es la verdad. O sea, cuando nosotros a veces, y lo vivencié mucho tiempo, cuando uno empieza en el camino del Señor y empieza a conocer las cosas, en vez de uno empezar a vivirlas, uy, si esta palabra es precisita para mi esposo. Entonces uno la dice intencionalmente. O sea, uno no la dice porque yo la vivencié, porque yo me di cuenta, porque yo tenía que cambiar cosas, porque yo tenía que soltar cosas. No, uno la escucha y dice, uy, si esto es para mi esposo. Y la intencionalidad, cuando lo haces, realmente es para que le llegue al corazón como una forma de utilizar a Dios para lastimar a la otra persona. Esa palabra no tiene poder, no tiene el poder correcto. Esa palabra la va a utilizar el mal para destruir, para dañar, para la pelea. Eso es la realidad. O sea, cuando tú das una palabra de Dios con una intencionalidad incorrecta, esa palabra trae dolor a las personas. ¿Por qué? Porque la está usando el mal. Y ahí es donde nosotros no estamos dando testimonio de Dios, uno, y estamos haciendo que se hable mal de Dios. Y ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando tú hables una palabra es porque la palabra simplemente va saliendo de tu boca. El Señor es el que va hablando y no tu mente la que está diciendo, ay, si yo tengo que decirles esto, ay, si yo tengo que hablarle esto, ay, si yo tengo, o sea, no es una intencionalidad humana. La intencionalidad humana trae como esa pullita, trae como esa espinita, esa cuestión de que es con dolor, o sea, para darle dolor a la otra persona. Y nosotros no somos quienes hacemos caer en cuenta a las personas.
es el poder de Dios el que trae. Por eso esa conciencia, por eso es que muchas personas que trabajando y que orando y que estudiando la palabra, dicen, no, es que yo hablé con él y se puso así, así, así. Claro, porque había una intencionalidad humana, no algo que aprendí y que definitivamente me hizo crecer. Entonces, ya sabes, sacúdete, sacude las sandalias, porque si no te quieren escuchar, no te angusties. Dios pelea por ti, porque Él te dio autoridad. Y recuerda que si te mandó, ve. Porque perfectamente si mi Jesús le dijo, vayan de dos en dos. Y si no vas, pues te quedas simplemente allí, aletargado y adormecido. Dios te mandó. Dios ya te dio un mensaje, Dios ya te mandó una misión específica. Pues cúmplela y deja que Él se encargue de cuidarte, de protegerte. Ya sabe lo que tienes que hacer, ya te dijo que tienes que hacer. Vete así como tú eres, al natural. ¿Sí? Al natural. Y Él se encarga de proveerte. Él se encarga de darte las herramientas, de darte el alimento, de darte la provisión. No te angusties. De verdad, somos testimonio de eso. Entonces, no te angusties. Él da la provisión. Mónica andaba como con 70 maletas, yo andaba solamente con una. No, con una y media. ¿Sí? Entonces, perdón, Moni, por sacar esas verdades. De verdad, nosotros, ¿te acuerdas la primera vez que fuimos? Les voy a contar un chiste. Dijo la preciosa, hermosa, preciosa mujer que nos llevó a Estados Unidos la primera vez. Nos dijo, vénganse aquí encuerados. No se vengan aquí con tanta cosa. Y nosotros, como era una época de frío, pues nos fuimos con una cantidad de cosas impresionante, una cantidad de maletas. Y nos tocó hasta dejar maletas allá, ¿no, Moni? Porque era real. O sea, cuando uno va de misión, cuando tú ya tienes un encargo, déjate que mi papá Dios se encarga del resto, de todo lo que Él quiera. Entonces no te angusties. Y si te cargas, suelta, sacúdete. Y les iba a contar rápidamente, allí en la institución teníamos que escuchar unas historias aterradoras, porque trabajamos en cárceles de menores. Entonces los menores pues cometían igual que los mayores delitos atroces. Y yo no podía ni dormir. Yo era flaco, re flaco, con un bigote así. Nosotros le decimos mazamorrero. O sea, la mazamorra es una sopita que comemos aquí en el centro de Colombia. Y un bigotico así todo chiquitico y todo flacuchento, ¿no? Porque, uy, yo no podía ni dormir. Las angustias de escuchar esas historias, me soñaba con esas historias, asesinatos fuertes, homicidios muy pesados, cosas atroces. Y saber cosas muy fuertes no me dejaba dormir. Y hasta que pasaron los años, para mí no fue fácil soltar. Siempre andaba con ese mugre, con esa, ¿no es cierto?, del mal, ¿no es cierto?, como cargando con taza hasta que aprendí a dormir. Aprendí, pero porque me tocó llegar a una circunstancia muy dura, un amotinamiento que se dio en la institución, uno de los primeros amotinamientos que se daban en las cárceles de menores aquí en Bogotá, y fue tremendo lo que tuve que vivenciar, y fue una noche impresionante, y fue tanto, tanto, tanto eso que dije, ya me voy a dormir, y aprendí a descansar. Hay momentos en que si tú no aprendes a soltar ese mugre, mira, llegará el momento en que tarde que temprano tendrás que pasar momentos muy duros, pero que aprendes a soltar, lo sueltas. ¿Sí? Pero ya que estás escuchando este mensaje, suelta, en vez de llegar a esos extremos. ¿Sí? Porque es muy fuerte, créanme, es muy fuerte. Porque se va acumulando, acumulando y llega el momento en que tal vez tienes que vivenciar cosas muy duras. Suelta, suelta ese mugre, suelta esa cantidad de cosas y no te dejes contagiar de la levadura de los fariseos. Dios me los bendiga. Que tengan un día espectacular. Dios los bendiga.